damos inicio a esta grabación en la cual pues se va a explicar lo que es el diseño de una base de datos. Vamos a usar pues un ejemplo en el cual pues se inicia con lo que será la solicitud del diseño de la base de datos. Para lo cual pues eh, se pone un escenario hipotético en el cual es el gerente del nuevo Banco de la Sabana desea hacer una aplicación que permita registrar los procesos que se hacen sobre las cuentas bancarias de cada cliente del banco. Esta aplicación debe permitir registrar los datos de los cajeros autorizados, los nuevos clientes, las aperturas y desactivación de cuentas. También el registro de las consignaciones, retiros, transferencias y consultas de los saldos. De lo anterior se identificaron los siguientes requerimientos. Y pues se simplificaron o se extrajeron 8 requerimientos a partir de la información mencionada, que es el registro de los cajeros de banco, el registrar un nuevo cliente, apertura de cuenta de un cliente ya registrado, desactivación de una cuenta, consignar monto de una cuenta, retiro de un monto en cuenta, transferencia de cuenta a cuenta y consulta de saldo. Eh, vale, esta parte en un escenario real pues se hace mediante una levantación o un levantamiento de requerimientos en la cual lo que se busca es mediante una solicitud por parte de la persona o la empresa interesada en la cual pues nos comunican a los desarrolladores que pues quieren establecer una base de datos y pues nos cuentan más o menos cómo es el modelo de negocio, que es una parte importante que tenemos que conocer. Después de eso, pues se hace una serie de entrevistas en las cuales eh, el ingeniero o los ingenieros autorizados para el diseño de la base de datos, pues se reúnen con las personas que están trabajando directamente en los procesos para conocer de manera más detallada qué información se maneja. Y pues ahí se aplica una serie de metodologías y lo que sería parte de ingeniería de requerimientos para determinar si son requerimientos funcionales o no funcionales, ¿vale? Hay unos requerimientos que pues son los que necesita la empresa y hay otros requerimientos que aunque la empresa no los pida, se sobreentienden. Por ejemplo, el tema de seguridad. ¿Sí? Aunque la empresa puede que lo exprese o no lo exprese, pues por ejemplo en el caso de las contraseñas, estas no se deben guardar como texto plano o string porque genera una mala praxis y un riesgo de seguridad en el caso de que la base de datos sea comprometida. Bueno, continuando con el ejercicio, dice, con lo expresado por parte del gerente de banco, las entrevistas con los cajeros y asesores de banco, además de la documentación recibida, ¿sí? Pueden ser unos volantes de consignación, retiros, transferencias, consulta de saldos, y también de los formularios de registro de clientes, apertura de cuenta y autorización de desactivación de cuenta, se hizo un análisis de la situación con el equipo de desarrollo de software para crear el esquema de bases de datos. Sin embargo, el gerente en la más reciente reunión decidió que solo se implementen los primeros 5 requerimientos. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente es, y pasa mucho en la vida real, que aunque ya se ha hecho un convenio, un compromiso inicial de qué es lo que se va a desarrollar, pues esto puede ir cambiando con el tiempo, ¿no? No es algo estático, entonces es normal que pase esto. A veces se quitan características, a veces se agregan características, pero es normal. Por eso es, digamos, la importancia de manejar metodologías de desarrollo ágil, ¿no? Basado en estos, se describen los siguientes procesos de los primeros 5 requerimientos. Y aquí ya tenemos pues una manera más detallada cada uno de los requerimientos vistos previamente. Los cajeros de banco deben ser registrados con sus datos. Y acá es donde ya empezamos a conocer más a profundidad qué tipo de información vamos a guardar, ¿no? Lo que serían los atributos de cada entidad. En el caso de los cajeros, pues se va a guardar la identificación, el nombre, la dirección y teléfonos, para que posteriormente hacer el ingreso de las consignaciones a las cuentas de los clientes de banco. También en la segunda tenemos pues el registro de los datos de un nuevo cliente de banco. Se hace con la siguiente información: la identificación del cliente, el nombre del titular de la cuenta, la dirección, teléfonos. Bueno, en este caso vamos a tomar teléfonos de manera
singular, es decir, que solo se va a poder ingresar un único teléfono por registro, por algo que miraremos más adelante en la parte como tal de los esquemáticos. Pero tomemos esto como solo teléfono. ¿Listo? Un único número. No se pueden varios. Estrato, sueldo, cargo y empresa para poder activar la cuenta que se solicite. La apertura de una cuenta a un cliente ya registrado se tiene en cuenta los siguientes datos: el número de la cuenta, la identificación del cliente, el tipo de cuenta. Acá dentro del tipo de cuenta podemos ver que esto es una entidad que ya tiene preestablecido cuáles van a ser sus valores, ¿vale? De ese tipo de cuenta solo van a haber tres tipos: débito, crédito y corriente. Tenemos fecha de la apertura, saldo inicial con el que se abre y el estado que también pues aplica. Vamos a tener dos condiciones: o activo o inactivo. Desactivación de la cuenta se hace cambiando el estado de cuenta, ¿sí? Usando pues este valor del atributo. Y como último tenemos que consignar un monto en la cuenta de un cliente. Se hace por parte del cajero, quien recibe el número de la cuenta a la cual se va a consignar, y el dinero por parte del depositante, junto con su número de referencia, que puede ser pues su documento de identidad, para luego el cajero le entregue un recibo con la fecha y hora de consignación y demás datos. Listo, una vez que ya conocemos pues los requerimientos a profundidad, procedemos a hacer el diseño conceptual, para el cual pues se elabora un diagrama entidad-relación, en el cual pues cada rectángulo hace referencia a lo que serían las entidades, en el cual pues tenemos identificado cuatro entidades, que es la entidad cliente, la entidad cuenta, cuentas, la entidad consignaciones y la entidad cajeros. Y cada uno de ellos pues tiene su respectivo atributo, que fueron los mencionados en los numerales anteriores. Entonces, por ejemplo, en el caso del cliente pues está el ID del cliente, la dirección, el teléfono, ese es singular, recordemos: estrato, sueldo, cargo, empresa. Y acá pues el titular, ¿no? El nombre. Tenemos en el caso de cuenta pues un identificador de cuenta, un código de cliente, tipo de cuenta, fecha de apertura, saldo y estado. Y en el caso de consignaciones pues tenemos el ID de consignación, el código de cuenta, el monto, la referencia, la fecha y hora y el código cajero. Y en el caso de lo que es la entidad cajeros pues tenemos ID cajero, nombre, dirección y teléfonos, ¿vale? En este caso, en este diagrama entidad relación, las llaves primarias se identificaron como una circunferencia, o bueno, en su defecto, o similares, sí, un óvalo, donde su nombre pues va a estar subrayado. Esto hace parte de la normatividad que define cómo hacer el diagrama entidad-relación. Y en algunos casos pues también se le pone un color distinto. Pero lo más importante es que esté subrayado para identificar cuál es la llave primaria. También tenemos lo que sería el tipo de relación. Entonces, en este caso, pues recordar que cómo se hace la lectura de las relaciones. Siempre asumimos con la entidad que estamos mirando al inicio como uno, y usamos el valor opuesto en el triángulo. Entonces sería: un cliente tiene n cuentas. N hace referencia a varias. Tiene varias cuentas. Y al revés sería: siempre hace parte con uno. Una cuenta es tenida por un cliente, ¿vale? Es decir, que la cuenta solo puede tener un único propietario. Igual tenemos también en el caso de la relación entre cajeros y consignaciones, es muy similar. Un cajero registra n consignaciones, es lógico. Un cajero pues al día está recibiendo consignaciones a muchas cuentas. Entonces por eso pasa eso. Un cajero registra n o muchas consignaciones. Y al revés sería: una consignación es registrada por un cajero, ¿vale? No se puede hacer que la consignación se registre entre dos cajeros, ¿vale? Porque tú solo pasas con un solo cajero. Y por último tenemos cuentas y consignaciones. Entonces igual, una cuenta hace n consignaciones, ¿vale? Una cuenta hace n consignaciones o hace varias consignaciones. Es decir, que una cuenta pues puede recibir muchas consignaciones.
Pero también podemos leerla al revés, como es una consignación es hecha a una cuenta. ¿Vale? Ahí está la explicación del diagrama antirrelación. Esto es simplemente para indicar el dominio de o el rango de las opciones para cada una de las entidades. Pero pues se puede resumir en esto. ¿Vale? Luego pasamos, este es el diseño conceptual y usamos un diagrama de entidad-relación, que es el que estamos mirando en pantalla. Luego pasamos a un diseño lógico en el cual pues se aplica un diagrama relacional, que ya está un poco más cercano a lo que vemos en bases de datos. Entonces, tenemos cuatro entidades y se hacen pues sus respectivas tablas. ¿Vale? Inicialmente, en un modelo borrador, modelo previo, lo podemos dibujar tal cual está en este dibujo, tal cual está en este diagrama. ¿Sí? Se pasa tal cual está. Todos los valores iguales. Si podemos ver esto, en el caso de clientes, existe una simbología o unos caracteres que nos dan pues cierta información. En este caso, PK hace referencia a la llave primaria o el primary key. En el caso de cuentas, tiene su respectiva llave primaria, que es el identificador de la cuenta, pero a su vez tiene un FK que hace referencia a lo que es la llave foránea. La llave foránea es una llave primaria, pero que pertenece a otra tabla. En este caso, pues código cliente es el mismo ID del cliente en la tabla clientes. Entonces, este ID cliente en la tabla cliente se llama PK. ¿Vale? Acá se llama código cliente. No necesariamente se tiene que llamar igual, pero pues siempre es como recomendado que se llame igual por el tema de buena práctica. Vale, entonces recordar siempre que la llave foránea es simplemente la primary key o la llave primaria de otra tabla. Tenemos otra que es consignaciones, que hace referencia a la entidad de relaciones que miramos en el diagrama entidad-relación. También tiene su propia llave, que es la primary key, y de consignación. En este caso, pues está indicando que es de tipo número con un valor de 10. Y tiene dos llaves foráneas. Una llave foránea hace referencia a lo que sería el código cuenta, que se relaciona con el ID de cuenta, ¿vale? Entonces lo mismo. Esta es una llave foránea. ¿Por qué? Porque es la llave primaria de esta tabla. Y también tenemos otra que es código cajero, que es llave primaria en la tabla cajeros, solo que con el nombre distinto. En vez de código cajero tenemos un ID cajero. Además de esto, bueno, la última tabla es la tabla cajeros, en la cual tiene su llave primaria que es ID cajero y los demás atributos. Es importante también recalcar que, por ejemplo, en el caso de clientes, tenemos del lado del cliente 1 y del lado de cuentas n. Y acá en este gráfico del diagrama relacional pasa exactamente igual. En el lado de clientes está 1 y en el lado de cuentas, pues en lugar de estar n, aparece lo que es una especie de pata de pocho, ¿sí? Que es como un triangulito con una rayita en el centro y esa raya atravesada. Lo mismo pasa acá. Si miramos el gráfico, tenemos que en el lado de cuentas es 1 y en el lado de consignaciones es n. Entonces aquí pasa igual. 1 y acá n. Exactamente lo mismo. Y por último tenemos que cajeros es 1 y consignaciones es n. Entonces acá cajeros es una sola rayita y donde estaba n ahora va a ir la patica de pollo. Y por último pasamos al diseño físico, en el cual pues se hace lo que es el tema de las consultas, bueno, más que las consultas, no, los scripts SQL que crean la base de datos, ¿vale? La parte del diccionario de datos se hace más a nivel de, ¿de qué? De documentación.
Bueno, antes de terminar con eso es importante aclarar. En este caso, pues no hubo necesidad de aplicar las formas normales o ya estaban aplicadas de forma implícita en este diseño. Pero a veces, en el caso, por ejemplo, donde fuera así o que permitiera varios teléfonos, yo les he mencionado que trabajáramos con teléfono como caso singular, es decir, que eso lo permitía uno. Pero si fuera teléfonos y necesitara que el cliente tuviera varios teléfonos, esto pues viola las formas normales vistas en clase. Entonces habría que este atributo sacarlo de la tabla y crear una nueva tabla para él, ¿vale? Donde se almacene la información del teléfono y aquí solo se apunte a qué teléfono apunta. Entonces, en esta parte es donde se va perfeccionando esto, digamos, es el diseño preliminar, que en este caso pues sería nuestro diseño final, pero sí puede pasar de que una vez tengamos esto, tengamos que verificar cada una de las tres formas normales y pues empezar a pulir el esquemático. Permítanme un segundo, ya les explico lo de las formas normales para que quede en el vídeo. Permítanme un momento. Vale, entonces voy a hacer un cambio de ventana para poder visualizar lo que serían las formas normales. Un momento. Listo. Entonces, dentro de las formas normales, pues las más conocidas son las tres primeras, son las más importantes también. Entonces, en el proceso de normalización, pues la primera forma normal, tenemos una representación que pues siempre es el número y fn, que hace referencia a la forma normal. Y en este caso, pues la primera forma normal lo que consiste es eh, esta parte. Que la forma normal lo que dice es que el atributo debe ser atómico, es decir, el número de valores que puede formar un atributo debe ser limitarse a uno. Por eso les comentaba en el gráfico que en el caso del teléfono fuera un único número, porque si fuera teléfonos o que permitiera incluir varios teléfonos, deberíamos sacar ese atributo de la tabla cliente y crear una nueva tabla. Entonces es por esta forma normal. ¿Vale? En este caso, pues lo que hicimos fue limitar a un único teléfono, pero si la base de datos requiriera que se pudieran guardar como mínimo dos teléfonos, entonces habría la necesidad de crear una nueva tabla, una nueva entidad. Es por esto, porque se viola el principio de la primera forma normal que es atomicidad, es decir, un único valor por cada registro en cada atributo. Tenemos la segunda forma normal, ¿vale? Es representada como 2fn y está basada en el concepto de dependencias funcionales entre los atributos del esquema de relación y sus atributos claves. Cuando se trata de claves compuestas, es necesario que la dependencia se dé por completo con todos los atributos claves y no con parte de ellos. Vale, básicamente es que los atributos que estén en la tabla dependan de la llave primaria o de la primary key. Y la tercera forma normal es representada como 3fn, se basa en el concepto de dependencias transitivas y establece que ningún atributo debe depender de otros atributos que no sea el atributo de la clave primaria, básicamente.
Entonces, básicamente es, a manera de resumen, la primera forma normal es que solo debe haber un valor por cada registro en cada atributo. La segunda es que todos los atributos dependan de la llave primaria. Y la tercera es que aparte de que dependan de la llave primaria, no deban depender de otros campos. Básicamente ese es en resumen. Y ya pues ahí después pueden seguir o aparecer más formas normales como la cuarta y la quinta, pero esas son las tres principales. Primera, al principio de atomicidad o que solo tenga un valor por registro en cada atributo. Segunda, que los atributos dependan de la llave primaria. Y la tercera, que los atributos dependan única y exclusivamente de la llave primaria y no de otros campos. Vale, una vez explicado eso, vamos a hacer nuevamente el cambio de ventana. Listo. Y teniendo en cuenta ya las formas normales, que en ese caso pues no hubo necesidad, pero pues porque la única limitación que teníamos es que se aclaró desde el inicio del ejercicio que íbamos a trabajar con el teléfono como un único registro por cada cliente. Y por último viene ahora sí el diseño físico, que es la parte de crear e insertar los datos. Entonces en este caso pues usamos la cláusula create y seguido de ello pues necesitamos especificarle al motor de base de datos qué es lo que queremos crear. En este caso pues vamos a crear una base de datos y se agregan estas otras cláusulas que lo que permite es que no genere un error en caso de que la base de datos no, ya exista. ¿Vale? ¿Qué se está haciendo acá? Pues créeme una base de datos si no existe, llamada B de banco, y que use la codificación charset UTF-8, que es la codificación estándar para Latinoamérica. Después de eso se usa la cláusula use, en la cual lo que se hace es decir al motor de base de datos, oiga, yo quiero trabajar con esta base de datos. Entonces se usa use B de banco, que es el nombre de la base de datos. Después de crear la base de datos, pues hay necesidad de crear las tablas. Entonces, para ello se usa un create table, que lo que dice es justamente eso, cree la tabla, se le da el nombre de la tabla, en este caso es TBL Cajeros. Esto depende, los nombres dependen un poco de la normatividad y del gobierno de datos de la empresa. Cada, pues, tienden a ser muy parecidos, pero pues muy parecidos entre las empresas, pero pues cada una tiene como su propia personalidad, ¿sí? Sus propios criterios. En este caso, pues lo que se está indicando es que se usa TBL para indicar que eso es una tabla. Es básicamente eso. Tenemos y luego se colocan los atributos. En este caso, pues un atributo es el ID cajero, que va a ser un entero grande de 12, ¿sí? 12 caracteres, y que no va a ser nulo. Es decir, que este campo siempre va a ser requerido. Si alguien trata de meter un, un valor vacío, no lo va a permitir. Va a tirar un error la base de datos. Luego está el atributo nombre. Es un varchar. Un varchar es un tipo de dato especial que existe en bases de datos, lo cual permite meter cadenas de texto. Pero la ventaja del varchar con respecto al char es que no va a ocupar el tamaño máximo. Por ejemplo, si acá yo tengo un nombre que puede tener hasta 50 caracteres, pero el nombre solo tiene 10, no va a ocupar por 50 sino los solo 10. Mientras que el char 50 sí ocupa los 50 espacios, aunque solo se usen 10. También está como no nulo, es decir, que no permite vacíos. Tenemos la dirección y el teléfono. Pues eso básicamente es repetir lo mismo que se explicó en el nombre, solo que para dirección y teléfonos. ¿Vale? Y después se indica dentro de la creación de la tabla de la base de datos que esta tabla, pues su llave primaria, su primary key es ID cajero. Y esto pues es más que todo, es más para detallar qué tipo de motor queremos usar, pero pues no es tan obligatorio. Esto se puede omitir. El tipo, el engine del motor, pues en este caso es i9B. Y en el caso pues del default, el charcep sigue siendo UTF-8, tal cual como se dio al momento de crear la base de datos. Y un pequeño comentario. ¿Hasta dónde es obligatorio? Hasta donde termina el paréntesis. Y acá pues debería ir punto y coma si no llevar el resto. Y si no, pues lo se deja como está acá. Luego tenemos la tabla para clientes, que llama TBL clientes, y lo mismo.
tenemos el ID cliente, que es un entero grande de 12 y que no permite vacíos. Tenemos el titular, que es una cadena de texto variable hasta de máximo 50 caracteres y que no permite vacíos. Lo mismo para dirección, teléfono. Tenemos estrato, que es un entero pequeño de solo 2 caracteres y no permite vacíos. Luego tenemos sueldo, que es un entero normal de 10, no permite vacío. Ah, bueno, perdón, esto creo que no es 2 caracteres, sino 2 bits, creo que es. Igual esto lo pueden investigar en la documentación de la base de datos, porque eso sí varía mucho entre las bases de datos, ¿sí? No es lo mismo, por ejemplo, estar trabajando MySQL o SQLite que estar trabajando SQL Server. Entonces, cada base de datos tiene como sus tipos de datos, entonces es mejor verificar la documentación. ¿Hay equivalencias? Siempre hay equivalencias, entonces no hay problema. Bueno, tenemos el cargo de la empresa, que también pues son cadenas de texto variable hasta máximo 50 no vacíos, se indica la llave primaria y pues lo adicional. Tenemos otra tabla que es la tabla cuentas. Básicamente se sigue haciendo lo mismo. Voy a explicar lo que de pronto sea diferente. En este caso tenemos fecha de apertura, que es un tipo fecha. Es un nuevo tipo de dato, a diferencia de los que hemos visto en las anteriores tablas, y que tampoco permite vacíos. O sea, hay que diligenciarlo sí o sí. Tenemos saldo. En ese caso es un saldo es tipo double o lo que sería igual con decimal, un número con decimal. Y sin signo, ¿vale? Eso también es importante recalcar. Es sin signo. Y en ese caso sí permite valores vacíos. Por eso acá se agrega que si no llega un valor, o sea, en teoría no permite el valor vacío, pero en caso de que no lo reciba, pues lo que va a hacer es asignarle un valor cero. Es básicamente eso. Tenemos un tiny int, que es otro tipo de dato, que es un entero muy pequeño. Y también se asigna un valor por defecto. Se está indicando la primary key o la llave primaria, que es el ID que identifica a los registros en esta tabla, pero adicional ahora aparece una foreign key, que son las llaves foráneas que mirábamos en la tabla acá. Estas, o la foreign key. Eso es lo que estamos mirando acá. Es esta, foreign key, código de cliente. Y cuando se está declarando la llave foránea, entonces si miramos la tabla cuentas, acá, perdón, la tabla cuentas, tenemos que se llama código de cliente. Acá está, código de cliente. Y se refiere o apunta a dónde? A la tabla cuentas, a la tabla clientes, que es esta. ¿Sí? Tabla clientes, que fue la que creamos previamente acá. Acá, tabla clientes. Pero en la tabla clientes no se llama código, código cuenta, sino se llama ID cuenta, ¿vale? Tal cual como se creó en esta parte. ID cliente. Entonces, así es como se enlazan para crear las relaciones. Y se agrega adicional a ello, pues un delete cascade, que lo que hace es indicar que cuando... Ah, bueno, un delete cascade o un update cascade, lo que hace es que si yo, por ejemplo, elimino información de un cliente y ese cliente ya ha hecho cuentas, tiene cuentas, pues se va a borrar la información del cliente y la información de sus cuentas. Por eso habla de eliminación y actualización en cascada. Una cosa afecta a la otra. Y lo demás pues ya lo conocemos. Y la última tabla es la tabla consignaciones. Lo mismo, no tiene pues un entero de 10 que es no nulo. Y acá aparece una nueva palabra que hemos trabajado anteriormente, que es el autoincremento. Básicamente es que el mismo sistema le va colocando los números con base a esta información. Cada vez que usted vaya a ingresar un usuario, este dato no lo coloca. Automáticamente la base de datos lo incluye.
Tenemos un código cuenta, tenemos el monto, se ha explicado, tenemos, bueno, acá aparece un nuevo dato que ese sí no lo hemos visto, es un date time. El date time es un tipo de dato que también aparece en bases de datos y lo que hace es no solo guarda la fecha, sino que también guarda la hora. Es un dato de precisión, ¿sí? Se usa mucho, por ejemplo, a nivel de banco para manejar campos de tipo auditoría, ¿sí? Como por ejemplo, cuando se hizo la consignación o en qué momento se movió se ingresó a la base de datos. Entonces se usa mucho el date time. ¿Por qué? Porque incluye fecha y hora. Y tiene precisión, creo que centesimal en la hora. Tenemos acá pues la que es el segmento del script que define la llave primaria, en el cual pues lo que se hace es decirle a la tabla que la llave primaria pues va a ser id de consignación, que es esta acá. Y lo mismo hacemos para la llave foránea, ¿sí? Código cuenta, que es este que está acá, y que va a apuntar el referencia, es como decirle, oiga, lo tiene que ir a buscar o apunte a la tabla cuentas, y que en la tabla cuentas ese atributo se va a llamar id de cuenta, acá, id de cuenta. Y si lo vemos en el diagrama relacional, es esta parte. Código cuenta se llaman consignaciones y que apunta a, en la tabla cuentas, a id de cuenta. También tenemos otra vez el tema de eliminación y actualización en cascada, por lo mismo que les comentaba previamente. Eso sería todo.